Buenos días. Con la emisión del Decreto Supremo 011-2020-TR se ha puesto a disposición del público en general cuáles son los criterios para determinar la afectación económica que pueda sustentar que yo como empresa aplique o no aplique la suspensión perfecta de labores. Es decir, hasta antes de la emisión de este Decreto Supremo, con la emisión del Decreto de Urgencia 038-2020 que autorizaba la suspensión perfecta de labores, no se había señalado un criterio específico para determinar si yo podía o no podía aplicar a la suspensión perfecta. Y cualquier empresa, es decir, más de 5.000 empresas que ya presentaron sus solicitudes de suspensión perfecta ante el Ministerio de Trabajo antes de la emisión del Decreto Supremo 011, no tenían cómo aplicar o determinar que habían sido gravemente afectadas. Obviamente todas las empresas han sido afectadas, sin embargo, no todas han sido afectadas de la misma magnitud. Por tanto, recién se ha determinado cuáles son los criterios y esto es lo que vamos a evaluar para ver si corresponde o no corresponde que la empresa aplique la suspensión perfecta de labores por el motivo de grave afectación económica. Primero, ¿qué nos dice el cuadro anexo que tenemos acá? Yo tengo que aplicar esta fórmula: ratio de la masa salarial sobre las ventas de un periodo determinado en T. Cuando vemos así en fórmulas, a veces nos podemos complicar o asustar, pero no, es bastante sencillo. ¿Qué es el ratio de la masa salarial sobre las ventas? El ratio de la masa salarial es que el porcentaje o la cantidad de remuneraciones que ha recibido todo el personal de mi empresa en un determinado mes. Es decir, cuánto ganaron mis trabajadores, cuánto en remuneraciones ganaron mis trabajadores en este determinado mes. Y eso lo tengo que dividir con cuánto vendí en ese mismo mes, la cantidad de ventas de ese mismo periodo. ¿Correcto? Entonces, para aplicar esto de acá, ¿qué es lo segundo que me pide el cuadro anexo? Debo comparar este indicador, ratio de la masa salarial del mes sobre las ventas de ese mismo mes, del mes anterior a la presentación de la solicitud. Es decir, si yo presento mi solicitud para suspender de manera perfecta mis labores en el mes de abril, tendré que hacer esta operación con la información o con los datos del mes de marzo. Y luego tendré que comparar el resultado que me salga con el mismo periodo, es decir, el mes de marzo del 2019. Y tengo que calcular la diferencia. Y esa diferencia es lo que a mí me va a permitir verificar si aplico o no aplico para la suspensión perfecta de labores. Acá vemos un ejemplo. En el mes de marzo, por ejemplo acá, mi masa salarial era 3.000, porque tenía 3 trabajadores que percibían 1.000 soles cada uno. Y las ventas eran 15.000 soles. Esto me da un quinto. Tengo que pasarlo a porcentaje, lo multiplico por 100, un quinto es 20%, ¿correcto? Y esto tengo que restarle la diferencia que me salga de hacer la misma operación respecto al mes de marzo del 2019. En este caso tenía la misma cantidad de trabajadores que ganaban lo mismo, es decir, mi masa salarial era 3.000 soles y había vendido 20.000, no mucho más que lo que había vendido en marzo de este año. Entonces la diferencia, ¿cuánto va a ser? Mi porcentaje va a ser 15. La diferencia de esta operación, 20 menos 15, son 5. Y este resultado es lo que yo voy a aplicar al cuadro anexo que se me da. Pero acá hay varios criterios o varias opciones. ¿Qué es lo que tengo que utilizar para determinar si voy a aplicar o no aplicar a este cuadro? Primero yo voy a tener que verificar cuál es mi mes de presentación. Si estoy presentando mi solicitud de suspensión perfecta de labores en el mes de abril, entonces tendré que hacer toda la operación respecto al mes de marzo y los ratios van a ser diferentes. Es decir, acá me dicen hay un cuadro diferente si mi presentación es el mes de abril a que si lo presento en mayo o un mes posterior. ¿Por qué? Porque obviamente si presento mi solicitud de suspensión perfecta en el mes de abril, yo voy a calcular o voy a hacer esta operación respecto al mes de marzo, y en el mes de marzo se ha trabajado de manera normal hasta el 16 de marzo. Y recién se ha dispuesto el aislamiento social obligatorio o cuarentena desde el 16 de marzo en adelante. Es decir, las empresas han trabajado de manera normal 15 días aproximadamente. Sin embargo, si presento mi solicitud de suspensión perfecta en el mes de mayo o un mes posterior, tendré que hacer esta operación respecto al mes de abril o mes de mayo. Y en este caso no es lo mismo porque ahí ha parado mis actividades todo el mes. Entonces mis ratios van a tener que ser mayores, ¿correcto? Entonces lo primero que tengo que determinar es cuál ha sido el mes de presentación, cuándo estoy presentando mi solicitud de suspensión perfecta de labores. Segundo, qué tipo de actividad realiza mi empresa. Pero no estamos hablando de actividades comerciales reguladas por la SUNAT, sino solamente la diferenciación. ¿Son actividades que son permitidas o no permitidas durante este periodo de cuarentena? Nuevamente volviendo al cuadro.
si los empleadores cuyas actividades se encuentran permitidas a ser realizadas durante este periodo de cuarentena, yo voy a poder realizar alguna actividad económica, es decir, voy a vender un poco más. Por tanto, mis ratios van a tener que ser mayores a que si mis actividades no han sido permitidas durante la emergencia nacional, porque acá mis ventas ya han sido restringidas o limitadas en una mayor proporción. Por tanto, si yo sí puedo realizar actividades, si pertenezco al rubro de salud, alimentación, por ejemplo, entonces mis ratios van a ser mayores que si mis actividades no han sido permitidas. Y por último, ¿qué es lo que tengo que verificar acá? ¿Qué tipo de empresa soy? Pero ¿qué tipo de empresa soy respecto a qué? A si soy MIPE o si no soy MIPE, ¿correcto? Acá recién se está haciendo la diferenciación. La pregunta era, ¿cualquier empresa puede aplicar la suspensión perfecta? Sí, cualquier empresa puede aplicar. MIPE, gran empresa, muchas grandes empresas, mineras, concreteras, cines, están cerrando y mandando a sus trabajadores con suspensión perfecta. Y no había diferenciación en si era MIPE o no era MIPE. Ahora recién se está poniendo una diferenciación. ¿Puede o no puede aplicar una gran empresa la suspensión perfecta? Sí se puede. Sin embargo, se les exige un mayor nivel de afectación. Si yo soy MIPE, mi diferencia porcentual es menor a si yo no soy una MIPE. Ya sea que yo realice o no realice actividades, igual, la diferencia va a ser siempre mayor si es que yo no soy MIPE. Ya sea si lo presento en abril o si lo presento en mayo o un mes posterior. Igual, la diferencia siempre va a ser mayor si yo no soy MIPE, es mayor a que si yo fuera una MIPE. ¿Correcto? Entonces yo habiendo determinado esto, veo qué mes estoy presentando, qué tipo de actividad realizo, permitida o no permitida durante la cuarentena, y qué tipo de empresa soy, si soy MIPE o no soy MIPE. ¿Correcto? Acá tengo otro cuadro que voy a poner a su disposición en un link en la descripción de este canal. No olviden suscribirse al canal para poder acceder a mayor información actualizada sobre temas laborales. Así que se pone a su disposición de manera gratuita este formato en Excel, que es bastante sencillo como habrán visto. Entonces vamos a determinar, hacer mi operación. Si yo presento mi solicitud ahora en el mes de abril, voy a tener que hacer la operación respecto al mes de marzo. ¿Correcto? Mi ratio de masa salarial. Si vamos al mismo ejemplo, tengo 3 trabajadores que ganan 1000 soles cada uno, entonces mi masa salarial son 3000. Y en este mes yo he vendido 5000 soles en marzo, porque pude trabajar 15 días de marzo. Esta diferencia yo la tengo que pasar a porcentajes, ¿correcto? Multiplico por 100, esto es el porcentaje que me salga, se va a hacer multiplicar por 100. Acá ya está actualizada la fórmula en este cuadro. Entonces mis puntos porcentuales o mi porcentaje va a ser 60. En el mes de marzo del 2019 hago la misma operación, tenía la misma cantidad de trabajadores que ganaban lo mismo, mi masa salarial es la misma, pero acá sí yo vendí 20.000 soles. Entonces tengo que ver la diferencia entre el 60% con menos 15. Mi diferencia es 45. Ahora, ¿qué tipo de actividad realizo? Como yo lo he presentado, estoy presentando en el mes de marzo, tendré que utilizar este cuadro acá. ¿Qué tipo de actividad realizo? ¿Permitida o no permitida? Digamos que no está permitida. Ok. Y no soy MIPE. Entonces tendré que ver este cuadro. ¿Mi diferencia es mayor a 11 puntos porcentuales? Sí. Entonces sí aplico la suspensión perfecta de labores. Si es menor o igual a 11 puntos, no voy a aplicar. ¿Correcto? Pero ¿qué pasa si es que en este caso yo he vendido 5000 y en el mes de marzo del año pasado, del 2019, yo vendí 10.000 nada más? Tiene sentido porque he trabajado la mitad, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es puntos porcentuales? ¿Cuál es la diferencia acá? 60 menos 30, 30. ¿Correcto? Nuevamente voy a hacer mi operación. Mi diferencia en puntos porcentuales va a ser 30. Igual. No soy MIPE. Mis empleadores, mis actividades no se encuentran permitidas. Entonces, sí va a aplicar, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo presento? A ver, vamos a hacer otra operación en el mes de abril. Mi masa salarial es la misma.
Acá he vendido 12.000 soles, no he sido muy afectado. Correcto. Y acá mi masa salarial es la misma. Y acá sí vendí el doble. ¿Cuánto es mi diferencia en puntos porcentuales? 12.5. Como es en abril, voy a tener que utilizar este cuadro de acá. Yo no estoy permitido trabajar en etapa de emergencia, no soy MIPE y mi diferencia es mayor a 22 puntos porcentuales. Sí voy a aplicar, y si es menor, no voy a aplicar. En este caso mi diferencia es 12.5. No aplica, porque la diferencia es menor o igual a 12.22. ¿Y por qué? ¿Cuál es el criterio? Que no me he visto tan afectado de acuerdo a estos criterios. He vendido la mitad, estando en cuarentena. Si esto fuera el mes de marzo, entonces los criterios que voy a utilizar son estos de acá. En este caso, mi diferencia sí es mayor a 11 puntos porcentuales, entonces sí voy a aplicar. ¿Correcto? Como les mencioné, este cuadro de Excel se va a poner a su disposición de manera gratuita en un link en la descripción de este video. No olviden suscribirse al canal y esperamos que esta información les sea de mucha utilidad. Gracias.